Bien, seguimos en La Mira, estamos con Fede Comesaña. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien, Fede? Buenas noches. Bueno, me decías, ¿quién paga esta fiestita que nos está trayendo? Hay una preocupación, a veces excesiva, por decir, bueno, ¿de dónde salen los recursos para todo esto? Sí. Vamos a entender muy bien y vamos a evaluar algunas de las propuestas que hay en la vuelta. Algunas vienen del propio gobierno, otras desde la oposición y de otros sectores de la sociedad, pero entender bien, bueno, ¿qué posibilidades hay de pagar todos estos gastos adicionales que trae una crisis que no era esperada por nadie? Entonces, y que nos agarraba nos agarra ya en una situación bastante delicada. Vamos a ver las placas que preparamos. En la primera la traemos de la semana pasada, cuando analizábamos la situación previa al coronavirus en los distintos aspectos de la realidad económica. Acá lo que vemos es directamente el deterioro de la situación fiscal, cómo el rojo de las cuentas públicas fue creciendo en esa mancha que cae sobre la derecha, y vemos cómo a febrero, es decir, el mes previo a que el gobierno asuma, el déficit fiscal anualizado era de 5% del PBI. Es un déficit alto desde el punto de vista histórico. Acá vemos desde el año 2005 en adelante, la historia reciente del Uruguay. Aún así, era un déficit que Uruguay podía en ese contexto financiar, porque tenía un acceso preferencial a los mercados financieros y contaba con algunos elementos que hoy, durante la crisis financiera, empiezan a ponerse en marcha, como eran los préstamos, las líneas de crédito preacordadas que tenía con organismos multilaterales, que de alguna manera garantizaban que si por alguna razón se cerraban los mercados por algún momento, bueno, Uruguay tenía dónde echar mano. Acá lo que teníamos era un déficit fiscal, 5% del PBI, 2.800 millones de dólares para financiar, es decir, 2.800 millones que se gastaban y que no alcanzaban con los ingresos que genera el Estado para poder hacer frente a ese monto. Hoy las expectativas son más altas todavía, es decir, se esperaba bajar ese déficit fiscal en este primer año, donde el gobierno asumía con un compromiso bastante fuerte en campaña de reducir el déficit fiscal. Ahora, digamos, las expectativas son al alza. Acá tomamos las proyecciones del Fondo Monetario Internacional de la semana pasada, que ve Uruguay al cierre del año con un déficit fiscal de 6,6% del PBI. ¿Cuánto estamos ahora? Estamos en 5, pasaríamos a 6,6. Estos son datos muy preliminares, porque todavía no se sabe muy bien cuáles van a ser los distintos determinantes de la evolución del déficit fiscal. Por un lado, se va a gastar mucho más en atender la cuestión netamente sanitaria, como también en atender los efectos negativos que generan para la economía algunas de las medidas, como la restricción a la movilidad, que afecta la actividad económica. Claro. Entonces, afecta la actividad económica, aumenta el gasto, sí, y por otro lado, esa afección a la actividad económica hace que los ingresos bajen, con lo cual tenemos aumento de déficit por todos lados. Claro. Es muy difícil estimar. Hay analistas que dicen, bueno, va a ser menor, otros dicen va a ser mayor. Por otro lado, tenés al gobierno que reacomoda el gasto e intenta priorizar algunas áreas que antes no lo eran y dejar de lado otras que en un momento de normalidad serían prioritarias. O sea, entonces, por ahí crece el gasto, baja la actividad, por tanto no se genera riqueza, y por tanto baja la recaudación. Exactamente, ¿no? Entonces por ahí es muy difícil estimar, hay mucha incertidumbre, pero lo cierto es que esta es una estimación relativamente conservadora. Hay países que están invirtiendo en la crisis 5 puntos del PBI, 10 puntos del PBI, el caso de Estados Unidos, Francia superan el 10% del PBI en estímulos concretos para la economía, con lo cual, digamos, esto es un panorama relativamente conservador. Aún en esto vamos a entender un poco, bueno, ¿de dónde sacamos esta plata? Sí. Primera tentación. Acá vamos a ir a ver las tentaciones que surgen en todo esto. La primera, los activos internacionales, las reservas, ir a las reservas, que no son, como se le dice normalmente, las joyas de la abuela. Normalmente se los trata como las joyas de la abuela porque se dice, bueno, estos son los recursos que hay para última instancia. Y no son eso las reservas internacionales. Vamos a desglosar las reservas que hay hoy en día en las distintas, de dónde vienen.
Casi 8.000 millones de dólares son obligaciones que tiene el Banco Central con el sistema financiero. El Banco Central les obliga a los bancos a tener un porcentaje de sus depósitos en cuentas del Banco Central. Eso se computan como reservas, pero en realidad no son reservas. No es dinero que está ahí por las dudas. Es plata que corresponde a los bancos, que corresponde en última instancia a los ahorristas que tienen su plata en esas instituciones. Con lo cual, eso no es plata que se pueda tocar. Luego tenemos allá abajo obligaciones con el sector público. Eso es lo que más, digamos, se parece a reservas, que en general, y mucho de esto es dinero que se utiliza para la administración pública y que está ahí como una empresa tiene capital de trabajo, es decir, dinero que usa para ida y vuelta, mientras que no ingresa otro dinero y puede de alguna manera llevar sus actividades. No es mucha plata, son 2.200 millones de dólares. Pero sí se pueden usar, se pueden tocar. De alguna manera eso sí se puede tocar, pero puede ser capital de trabajo de las empresas públicas. Claro. Hay un montón de cosas ahí que, digamos, no es dinero de última instancia. Y luego está lo que se llaman las reservas sin contrapartidas. Pongo entre comillas, porque en realidad sí tienen una contrapartida, que es que el Banco Central, ¿cómo generó esos dólares? Cuando salía al mercado cambiario a comprar dólares para evitar variaciones bruscas del tipo de cambio. ¿Qué hacía? Como no podía inyectar pesos, emitía pesos, y como no quería dejarlos flotando para no agravar la inflación, lo que hacía era los recompraba a través de la emisión de deuda. Entonces, ¿qué hay hoy en día? Hay dólares en el Banco Central, pero también hay deuda del Banco Central que anda en la vuelta y que está respaldada por esos dólares. Claro. Y es deuda de muy corto plazo, a 30 días, 60 días, 180 días con suerte, en pesos. Entonces, con lo cual es deuda que va a tener que pagar en algún momento, y esos dólares están ahí de respaldo. Entonces, no hay joyas de la abuela que vender. Esto todo, digamos, de alguna manera sostiene otras cosas. El sistema financiero, sostiene el sistema de pagos, sostiene la actividad pública. Se parece más a una billutería que a una droga. Exactamente. Entonces, joya. Las reservas no es algo que podamos tocar. Segunda tentación, impuesto a las empresas, que pague el gran capital. Y acá hay que recordar que venimos de esta situación, que es una caída sostenida de la inversión privada, que es la que lleva a una pérdida, una sangría de puestos de trabajo en la economía. Entonces, y ya lo ha dicho en su momento el expresidente Tabaré Vázquez, lo ha dicho el exministro de Economía y ex vicepresidente Danilo Astori, pasa que hoy senador, suena y que bárbaro, hoy también lo sigue diciendo. Suena bárbaro, ¿no? Hay que grabemos al gran capital, ¿no? Guarda, porque durante muchos años el país, las últimas décadas han sido de estímulo a la inversión, bajar los impuestos al capital para que se coloquen actividades productivas y ese capital genere empleo, genera actividad económica, genera empleo. Porque el capital no es algo que si no está ahí, está quieto en la casa. No, el capital es un commodity hoy en el mundo que está absolutamente globalizado, y si no se instala en Uruguay, se va a instalar en otro lugar, claro, que le da condiciones más ventajosas a nivel impositivo, entre otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque por atender una situación particular de hoy podemos llegar a hipotecar la salida de la crisis en algo que puede llegar a ser aún más grave desde el punto de vista económico. Otra tentación: señales y gestos, recaer en las señales y gestos, decir mucho y hacer poco. Y vamos a analizar dos casos, uno del propio gobierno y otro de la oposición, en el que se dice mucho y se hace poco en materia de financiamiento. Acá lo que hago es plantear la torta entera, los 3.700 millones de dólares que representa ese 6,6% del PBI que hay que financiar. Una medida que implementó el gobierno es generar un impuesto transitorio al sector público, en particular a los salarios más altos, y con eso de alguna manera ayudar a combatir la crisis. Se discutió muchísimo sobre eso, gente a favor, gente en contra, pero eso no deja de ser un gesto, una señal que dice mucho, pero vamos a ver que hace poco, porque cuando lo volcamos acá, lo que vemos son 20 millones de dólares. Ese cuadradito rojo es lo que logra financiar de todo este déficit fiscal. 20 millones de dólares, que para el bolsillo de uno es muchísima plata, más de lo que uno va a ver seguramente a lo largo de su vida. No es el rosado que está a la derecha. Eso, el rosado que está a la derecha es el adicional que genera este año, o sea, ese salto del 5 al 6,6. Eso es como para decir, bueno, esto es lo que se agrega este año al déficit fiscal. Pero es el cuadradito el cuadradito rojo de allá abajo a la izquierda es lo que representa esta medida.
medida. Tanta discusión para eso. Tanta discusión para eso. Como ahora la propuesta de Danilo Astori de decir vamos a grabar los depósitos que tienen los uruguayos fuera del país. Asumamos que es un 1%. Sí. Asumamos además que esto logra llegar a la totalidad de los 6.200 millones de dólares que hay fuera del país, lo cual es una locura. Que siempre es fácil. Porque es muy difícil de grabar. Va a haber una evasión muy alta porque es muy fácil evadir ese impuesto. Seguro. Pero supongamos eso y digamos recauda 62 millones de dólares. Este otro cuadradito, este otro rectángulo rojo que ven ahí. Un signo de exclamación nos queda. Con lo cual, ahí es un signo de interrogación porque decimos, bueno, acá todavía la propuesta no está madura, con lo cual podría ser más, podría ser menos, pero en definitiva no es nada pensando en todo lo que hay que recaudar. O sea, con medidas así que tienen impacto porque generan señales políticas, hay que analizarlo desde ese punto de vista, de las señales, de lo que le transmite a la gente, pero no desde el punto de vista financiero de lo que va a terminar recaudando, porque esto no es lo que se necesita, porque esto no hay forma de llegar con estas medidas a esta cuestión. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos? Y la cruda realidad es deuda y más deuda. Y después vemos. Esa es un poco la medida que plantean los analistas. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que está pasando hoy en día es que hay facilidades para acceder al crédito que financie este tipo de cosas. En la segunda semana, el gobierno ya accedía a 1.500 millones de dólares, que ahí sí nos mueven aguja, ahí sí rellena buena parte de ese rectángulo grande que veíamos. Y puede acceder a 2.100, ¿no? Y puede seguir accediendo a nuevas fuentes. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior jugó al límite en lo fiscal. Se gastó hasta el último peso. Sin embargo, se cubrió de que ante una crisis había que recurrir con líneas de contingencia. Además, el mercado financiero hoy no está tan hostil como estaba hace 2 semanas. Hay países como Paraguay que están saliendo a emitir y por lo tanto hay posibilidades de que Uruguay también se financie emitiendo deuda como venía haciéndolo hasta ahora. Con lo cual, esta situación no es grave desde el punto de vista del financiamiento. Lo que sí después va a haber que repensar la cuestión fiscal, porque si antes era prioritario ajustar las cuentas públicas, cuando salgamos de esta crisis va a haber que hacerlo. Claro. Y eso va a implicar, que lo vamos a analizar en otro momento, un cambio en el sistema tributario completo. Esto es, los impuestos van a aumentar. Ya el gobierno queda eximido de aquella promesa electoral, porque las condiciones cambiaron. Y ahora va a haber que atacar y ahí sí pensar a quién le sacamos más de lo que le sacamos hoy en día. Muy bueno, muy bien, Fede. Muchísimas gracias. Por favor, que pasen lindo. Un lujito, la verdad. Bueno, gracias por haber estado ahí. Los esperamos la semana que viene. Que pasen bien.